Hoy nos corresponde el Salmo 111. Entonces, por favor, abran su Biblia en el Salmo 111. El título de este salmo es Las obras redentoras del Señor. Entonces dice así: Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, hoy colocamos en tus manos este tiempo. Hoy nos acercamos primeramente pidiéndote perdón por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por la inclinación de nuestro corazón y de nuestra mente al pecado, Señor. Perdónanos, límpianos con tu sangre, Señor, la sangre que tú derramaste, esa sangre que borra y quita todo pecado. Hoy confiamos y creemos que esa sangre nos limpia del pecado, Señor. Y hoy nos reunimos acá para buscarte, Señor, con la actitud de crecer en ti, de crecer en tu conocimiento, Señor, con el deseo que tú formes nuestros corazones, que tú moldees nuestro carácter, Señor, porque somos conscientes que necesitamos, Señor, que nuestra condición no es la mejor, Señor, y que necesitamos que tú nos cambies, necesitamos que tú nos moldees, necesitamos que tú quebrantes todas las áreas de nuestra vida, Señor. Necesitamos tu mano, necesitamos de un Salvador, y ese Salvador eres tú, Señor Jesucristo. Te necesitamos, Señor. A lo largo de toda la historia, el hombre se ha esforzado por no ver su necesidad, su condición pecadora, su condición destrozada y alejada de ti. Pero hoy clamamos a ti, Señor, y somos conscientes, Señor, que necesitamos de un Salvador, necesitamos que tú nos rescates, que tú nos salves, Señor, que tú salves nuestra alma, que es lo más importante. Porque muchas veces nuestra mirada, nuestro corazón, solamente mira las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas que el mundo idolatra y que el mundo sigue. Y eso tiene que cambiar en nosotros, Señor. Haznos conscientes, Dios, que nuestra alma es lo más importante, nuestra relación con el Dios eterno es lo más importante, Señor. Haznos conscientes de eso día tras día, cada vez que venimos acá, cada vez que leemos tu palabra en nuestras casas, cada vez que oramos, cada vez que nos acercamos a ti, Señor. Haznos conscientes de la condición de nuestra alma y de la necesidad de ser salvada, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos, Padre.
Hoy colocamos en tus manos la comunidad latina de este lugar, Señor. Que tú toques el corazón y que tú también, Dios, reveles a cada uno de ellos la necesidad y la condición de su alma, Señor. Que lo más importante no es lo que brilla en este mundo, sino nuestra alma, Señor. Cuando estemos cara a cara contigo, toca la comunidad latina, Señor. Trae el evangelio a cada corazón, que tu palabra y tu presencia sea tocando cada vida, cada hogar, cada matrimonio, Señor, que seas tú rescatando los matrimonios, los hogares, los hijos de esos matrimonios, Señor, que también sean salvados, Dios mío. Te lo suplicamos, Dios. Hoy colocamos en tus manos la iglesia, Señor, las misiones que hay alrededor del mundo, Señor, llevando tu evangelio. Colocamos en tus manos también a nuestros familiares, Dios, que están en Colombia. Te pedimos que también a ellos, Dios, llegue el evangelio y llegue la salvación a ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo suplicamos, Dios, por ellos. Gracias por este tiempo, Dios. Háblanos, que sea tu voz llegando a nuestra mente como aquella semilla, Señor, que cae a nuestro corazón y pueda dar fruto al 100%, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago. Perdón. Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 27. Hoy vamos a continuar nuestro estudio a través de este libro de Santiago. Como mencionamos la semana pasada, esta es una carta que fue escrita por, en la Biblia americana es James, ¿no? James. En inglés es James. Y esto fue una carta escrita por Santiago, que hablábamos que era el medio hermano de Jesús. Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalén en ese momento, y se le tenía en la misma consideración que a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Sí? Entonces tenía ese mismo valor en ese momento, y aunque Santiago había cuestionado e incluso desafiado a Jesús antes de su muerte en la cruz, Santiago se convirtió en un creyente después de la resurrección de Cristo. En ese momento Santiago nace de nuevo, ¿sí? Nace espiritualmente para Cristo en ese momento. Y Santiago está escribiendo a la iglesia, en ese momento está escribiendo a la iglesia con el fin de instruirlos acerca de la madurez en la fe. ¿Sí recuerdan el domingo pasado? Acerca sobre la madurez en la fe, y él aborda 5 áreas de inmadurez. 5 áreas de inmadurez. La primera, impaciencia en las dificultades, que fue lo que estudiamos hace 8 días, la impaciencia en las dificultades. Lo que vamos a estudiar hoy, que está muy, muy interesante también, es hablar de la fe, pero no vivirla, que pues también es un punto carente en nosotros, hablar de la fe pero no vivirla. El tercer punto, que es dentro de 8 días, no controlar la lengua, que eso también sí que nos cuesta bastante, ¿no? No controlar la lengua. La cuarta, pelear y codiciar. Y por último, la colección de juguetes materiales, ¿no? Digamos, aquí el pastor hace énfasis de coleccionar las cosas en este mundo, ¿no? Coleccionar o atesorar, yo lo veo más como el atesorar y el idolatrar las cosas en este mundo, ¿no? Las cosas materiales de este mundo. Amén. Entonces, la sección que trata hoy es hablar de la fe, pero no vivirla,
Y como nos dice Santiago, Santiago dice, no solo sean oidores de la palabra, sino también, ¿qué? Hacedores de ella. No solamente oidores, sino hacedores. Perdón. Entonces vayamos a Santiago 1, 16 al 27. Y dice así: amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte y muy clara al mismo tiempo, ¿no? Fuerte y al mismo tiempo Santiago muy claro con la iglesia en ese momento. Entonces, ¿alguna vez le han mentido a alguien? Gracias. Perdón, es una resequedad, ¿no? ¿Alguna vez le han mentido a alguien aquí? ¿Alguien le han mentido acá? Mentido, ¿sí? Es horrible, ¿no? Es una experiencia horrible, es decepcionante, ¿sí? ¿No es así? Es decepcionante. Y uno puede entristecerse o enojarse al mismo tiempo, ¿no? O sea, digamos que son sentimientos que nacen cuando uno descubre que le han mentido. Y la otra pregunta es, ¿alguna vez te has mentido a ti mismo? ¿Sí? Uno es consciente cuando uno se miente a uno mismo, ¿cierto? Entonces, el autoengaño y la hipocresía religiosa son los dos temas principales de esta sección, ¿sí? El autoengaño y la hipocresía religiosa. Y muchas personas se engañan a sí mismos creyéndose que son salvas, ¿no? Hoy en día, en este mismo momento en el mundo, hay miles y miles de personas que asisten a una iglesia y creen que por asistir a la iglesia y oír la palabra, escúchenme muy bien, oír, creen que ya son salvas. Y es un error que hasta nosotros podemos caer, ¿sí? No solamente mirar hacia afuera, sino mirarnos acá mismo, ¿no? Pero no son salvas. Jesús incluso dijo, muchos me dirán en aquel día, en el día que estén frente a Dios, frente al Señor, Señor, Señor,
no profeticé en tu nombre y en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchas maravillas. Y Jesús dirá, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. O sea, llegará el momento en que estemos frente al Señor y le vamos a decir, Señor, pero si yo asistí, pero si yo oré, pero si yo escuché la palabra, y Él va a decir, lo siento, jamás te conocí, ¿sí? Ese pasaje que les acabo de leer es San Mateo 7, del 22 al 23. Y además de las personas que se engañan acerca de su salvación, también está el verdadero creyente que es engañado acerca de su caminar con el Señor. Digamos, la persona que desea buscar al Señor, que desea hacer las cosas bien, ¿sí? Pero que es engañado. Y hoy en día también conocemos muchos lugares donde no predican realmente lo que hay acá, sino que malinterpretan las cosas, sacan versículos de contexto. Y esta persona puede estar confundida acerca del carácter de Dios. Esa persona puede pensar que es espiritual cuando no lo es. Y esa persona puede pensar que es madura, pero solo se está engañando a sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siendo engañada y está siendo guiada, mal guiada. ¿Sí me hago entender? Entonces, es a estas personas a las que Santiago está escribiendo al principio, y es cuando él dice, hermanos muy amados, ¿sí? Veíamos al comienzo de nuestra lectura, dice, amados hermanos míos. En mi versión dice, mis amados hermanos, ¿sí? Mis amados hermanos. Entonces, ahora de nuevo aquí Santiago identifica a su audiencia como creyentes. Cuando él dice amados hermanos, era porque le estaba hablando a personas creyentes, ¿sí? A personas que estaban conociendo a Jesucristo. No solo porque los llamaba hermanos, sino que también porque dice, Dios les ha dado un nuevo nacimiento, ¿sí? Dios les ha dado un nuevo nacimiento, lo cual hizo a través del mensaje de verdad, que es el mismo evangelio. Entonces, por lo tanto, de inmediato se nos recuerda que Santiago está escribiendo a los cristianos, a las personas creyentes, no a las personas que no conocían de Cristo, sino a las personas que estaban caminando y estaban en ese camino de conocer y de crecer en Cristo. Y de inmediato también vemos que es posible que los cristianos sean engañados. Eso es una realidad que vivimos hoy en día. Y tú te preguntarás, ¿engañado de qué? ¿Sí? Engañados acerca del carácter de Dios. ¿Sí? Porque cuando se malinterpreta la Biblia, cuando desde el púlpito de las iglesias acomodan la Biblia a las necesidades del ser humano, ahí ya se está engañando y ahí ya se está mintiendo acerca del carácter divino de Dios. Entonces el creyente no está conociendo el carácter de Dios. Cuando somos salvos, no sabemos instantáneamente acerca de Dios, no sabemos todo acerca de Dios. Cuando nosotros empezamos nuestro caminar con Dios, pues o sea, no es que llegue una luz y ¿no? Nuestra mente haga el chip y cambie, no, un cambio de chip no. Todavía puedes pensar cosas acerca de Él que no son ciertas y eso no está mal, ¿cierto? Estamos en un proceso y todavía puedes aplicarle cosas que no son correctas. Y es normal, pienso, ¿no? Y usted tal vez se haya preguntado, ¿Dios cambia? Nosotros cambiamos todo el tiempo, pero ¿Dios cambia? ¿Cambia alguna vez de opinión? ¿Dios alguna vez cambia su opinión acerca de mí? Y es posible que estas no sean preguntas diferentes a las que tienen los lectores de Santiago en ese momento.
Santiago está proporcionando una corrección donde él está diciendo Dios es el Padre de las luces, ¿sí? Él es el creador, Él hizo el sol, la luna, las estrellas, los puso a todos en su lugar, habló a las tinieblas diciendo hágase la luz. Entonces Santiago lo primero que está haciendo acá es mostrándole al Padre de las luces a esos lectores. Él es el creador, Él es el que hizo el sol y el sol y la luna, las estrellas. Él es el Padre de las luces. Y a diferencia del sol que sale y se pone, a diferencia de la luna que pasa por fases, que tiene un lado oscuro y un lado luminoso, con Dios no hay variación. No hay sombra de variación. Una de las grandes verdades acerca de Dios es que Él no cambia. Él no tiene variación. A diferencia de nosotros, ¿cierto? Que siempre estamos cambiando, crecemos, envejecemos, aprendemos más, a veces menos, ¿sí? Y a menudo revoloteamos de una cosa a otra, a medias, cambiamos de gustos, a nuestros intereses, pero Dios, Él no cambia, nunca cambia. ¿Quién es Él y qué podemos esperar de Él? Que Él es constante. Dios es constante. Por lo tanto, si hoy Dios da buenas dádivas, mañana dará malas. Toda dádiva buena y perfecta viene de lo alto. Por lo tanto, si hoy Dios da buenas dádivas, mañana Él no te va a dar malas dádivas, ¿cierto? Él no varía, Él es constante con lo que te da. Si hoy Dios te da buenas dádivas, Él mañana te va a dar buenas dádivas. Toda dádiva buena y perfecta viene de lo alto, descendiendo del Padre de las luces. Amén. Entonces, una nota al margen que se hace aquí es que algunos de la iglesia han pensado erróneamente que Santiago enseña un evangelio de salvación por obras, ¿sí? Entonces, es bastante obvio que Santiago no enseña otra cosa sino la salvación por gracia, no por obras, sino por gracia. Y eso es algo en lo que nosotros también tenemos que guardarnos mucho. No es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, es por la gracia que Dios coloca. El nuevo nacimiento es la regeneración. Es lo que tú estás viviendo en este momento. El nuevo nacimiento es la regeneración. Es el regalo de Dios por su elección. Dios te eligió a ti. Y eso es un regalo. Esa es la gracia que Dios te está dando a ti. Es un regalo. Y viene por medio de escuchar, ¿qué? El mensaje de la verdad, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vuelvo y lo repito porque esto es supremamente importante que lo tengan claro. El nuevo nacimiento es la regeneración, que es el regalo de Dios por su elección, ¿sí? Y viene por medio de escuchar el mensaje de la verdad. Sin embargo, debido al énfasis de Santiago en hacer buenas obras, algunos lo han malinterpretado, ¿sí? Entonces, los creyentes pueden ser engañados para que piensen que el conocimiento intelectual es suficiente. Pero producir fruto siempre ha sido la prueba de la fe genuina. Producir fruto. El énfasis de Santiago es que los creyentes tienen que producir fruto. Y así van a llegar a la madurez, produciendo fruto. Y no simplemente se engañarían a sí mismos sobre esto. Entonces yo creo que un indicador perfecto para nosotros es el fruto, ¿verdad? Si estamos produciendo fruto bueno, es que nosotros estamos en camino y en desarrollo a la madurez espiritual. Y no nos estamos engañando a sí mismos. Si no hay fruto bueno en ti, si tú ves que estás escuchando pero no hay fruto, o sea, la palabra que estás escuchando no produce ese cambio en ti, no hay ese fruto en ti, es porque no
no se está desarrollando esa madurez en ti. Entonces Santiago dice que Dios nos ha salvado para que seamos las primicias de sus criaturas. Eso está en el versículo 18. Las primicias siempre fueron las primeras cosechas en ser traídas. Y ciertamente aquellos a quienes Santiago escribió fueron solo los primeros de muchos en creer. Entonces yo quiero que tú pienses en cuántas personas se han salvado a lo largo de los años. ¿Cuántas personas se han salvado que han creído en Cristo hasta llegar a ti y a mí? ¿Sí? Sin embargo, se entendía que las primicias indicaban cómo sería la cosecha. Las primicias indican cómo serían esas cosechas. Y es una señal de madurez cuando un cristiano se enfrenta a sí mismo honestamente. Es una señal de madurez cuando un cristiano se enfrenta a sí mismo honestamente. Cuando se conoce a sí mismo. Tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo y admitir tus propias necesidades. Cuando tú te das cuenta de tus propios defectos, de que ese defecto que hay en ti no está produciendo cambios, frutos, ahí, cuando tú ves eso, ahí tú estás mirando, te estás dando cuenta que hay una madurez, hay un desarrollo de madurez en ti. Entonces, es una señal de madurez cuando un cristiano se enfrenta a sí mismo honestamente, sin engaños. Entonces, la persona inmadura es la que niega esas cosas. El que finge ser maduro, ¿sí? El que cree que pues no hay error, no hay... El que piensa que no tiene áreas en las cuales trabajar y que son todas sus áreas, toda su vida está bien, está perfecta. Entonces, la verdadera comprensión de nosotros mismos, tal como somos, es el resultado de la reelección adecuada con Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Si estamos caminando en la luz de la verdad, no podemos ser deshonestos e hipócritas con nosotros mismos. Si realmente hemos recibido la palabra, debemos vivir de acuerdo con ella. Si realmente hemos recibido la palabra, debemos vivir de acuerdo a la misma palabra. Amén. Entonces sigan conmigo al siguiente versículo, 19 al 21. Aquí de inmediato se nos dice que el cristiano tiene 3 responsabilidades. Ojo con esto, que esto también es muy importante. Aquí están en las pantallas 3 responsabilidades que el cristiano tiene, ¿sí? Y Santiago es claro con esto. Dice, sé rápido para oír, la primera. La segunda, sé lento para hablar, que a todos nos cuesta, ¿no? Y la tercera, sé lento para la ira. O sea, yo creo que las tres, o sea, hablando honestamente, como estábamos estudiando ahora, es carente de nosotros. Entonces, sabemos lo que es ser lo opuesto a esto, ¿no es así? Lento para escuchar, rápido para hablar y fácil de enojar. Sabemos lo que es opuesto a esto. Lento para escuchar, rápido para hablar y fácil de enojar. Piensa en las cosas que hay en nuestras propias casas, ¿no? En nuestros propios hogares, con nuestra esposa, con tu esposo, con tus hijos, con nuestros hijos. Yo creo que ahí es donde nos damos cuenta honestamente que somos lentos para escuchar, que somos rápidos para hablar, muchas veces no para hablar, sino para gritar, y somos fácil para enojarnos. Y Dios está tratando con eso, y a mí me alegra que Dios nos hable de esta forma, porque Dios está tratando con eso en nosotros, ¿sí? Y es algo que va a afectar no solamente a nosotros mismos, sino a nuestros hogares, nuestras esposas, esposos y nuestros hijos. Y con tu demás familia, ¿no? Hermanos, padres.
Entonces, estas conductas al cristiano se le dan 3 correctivos. En Mateo 13:9 dice, el primero dice, el que tenga oídos, que oiga. Jesús siempre decía esto, ¿sí? Jesús siempre decía, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, nuestra responsabilidad como creyente no es solo que queramos escuchar la palabra de Dios, sino que debemos ser rápidos para escucharla. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. No es solo que queramos escuchar la palabra, sino que debemos ser rápidos para escucharla. Y tú ya sabes, una madre escucha muy rápido incluso el más leve llanto de su hijo recién nacido. ¿Y qué hace una madre al momento que escuchan el llanto de su hijo? Correr, ¿cierto? No tarda mucho en oír y responde automáticamente. De esta manera el creyente debe ser rápido para escuchar la palabra de Dios y rápido para responder a lo que Él nos está diciendo, a lo que Él te está hablando. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad el ser rápido para responder a lo que Él nos ha dicho. Hay una gran ilustración de esto en la vida del rey David. No sé si ustedes han escuchado cuando David se escondía de los filisteos, el gran enemigo de Israel que en un tiempo tomó a Belén. Y David dijo, eso está en 2 Samuel 23:15, dice, oh, si pudiera beber una sola vez del pozo de Belén que está cerca de la puerta. David era de Belén y se había criado allí. Y cuando 3 de los hombres de David oyeron a su rey pedir agua, fueron inmediatamente, a riesgo de sus vidas, porque los filisteos estaban cerca, a buscar el agua. Esos hombres fueron rápidos para oír y rápidos para actuar, ¿sí? El segundo punto, sé lento para hablar. He escuchado más de un viejo y sabio pastor señalar que Dios nos dio 2 oídos y 2 bocas, 2 lenguas. Dios nos dio 2 oídos y ¿qué tal nosotros con dos lenguas? Dios mío, terrible, ¿no? O sea, definitivamente ahí esto debería ser suficiente para mostrarnos que debemos escuchar más de lo que hablamos. Debemos escuchar más de lo que hablamos. Demasiadas veces discutimos con la palabra de Dios. En Proverbios 10:19 nos dice, el que cierra los labios es sabio. Y por Proverbios 17:27 dice, el que tiene conocimiento es moderado en sus palabras. ¿Y cuál es el conocimiento? Dime. La Biblia, ¿cierto? Muy bien, el que tiene conocimiento es moderado en sus palabras. O sea, la única manera para ser moderado en nuestros labios, cerrar nuestros labios, es a través de la palabra. Amén. Entonces, las personas con las que Santiago en este momento está hablando son personas de la iglesia. Y las reuniones en esos días normalmente eran menos formales que nuestros servicios ahora, ¿sí? Y en lugar de sermones, a menudo habían enseñanzas, discusiones, ¿sí? Y parte de la discusión podría salirse de control. O sea, habían momentos donde se salían de control. Y usted podría pensar aquí acerca de algunas reuniones de la iglesia o grupos de estudio bíblico de los que ha sido parte, donde en algún momento se podría salir de discusión esto. Pero algunos cristianos en ese momento no sabían cómo o cuándo mantener la boca cerrada. Y parece que querían participar en debates sin sentido y no parecen dispuestos a escuchar. Y hoy en día uno ve mucho eso, ¿no? Entonces el que cree que tiene mucho conocimiento, entonces se le va el conocimiento ya a la cabeza, se enorgullece de ese conocimiento y entra en discusiones. Y me acuerdo que hoy en la tarde discutíamos eso, ¿no? O sea, yo les decía, hay que ser muy sabio, ¿no? Hay que ser muy sabio
en hablar estos temas, ¿no? Con personas que de pronto creen que ya tienen el conocimiento o tienen cierta madurez, pero hay que ser muy sabios y hay momentos donde uno hay que cerrar la boca y Dios hará su obra. Finalmente, no te enojes con la palabra de Dios. En Proverbios 14:29 dice, el que es tardo para la ira es de gran entendimiento. Aquí vuelve y toca el tema del entendimiento. El que es tardo para la ira es de gran entendimiento, pero el que es irascible ensalza la necedad. Bueno, sea lento para la ira. Entonces, cuando el profeta Natán le contó al rey David acerca de la ovejita que el hombre rico le había robado al prójimo, eso está en 2 Samuel 12, David se enojó, pero estaba enojado con la persona equivocada. Cuando Natán dijo, tú eres el hombre que ha hecho esto, la ira de David fue redirigida hacia sí mismo y David confesó, he pecado. ¿Sí? Entonces, cuando exhibimos la ira humana, no cumple el propósito de Dios. Eso está en el versículo 20. Entonces, hay una ira piadosa contra el pecado. Esa libra nuestras vidas de inmundicia, moral y maldad. En el versículo 21 encontramos eso. Pero la ira de la que Santiago está hablando en este momento es lo opuesto a la paciencia que Dios quiere producir en nuestras vidas. Y a medida que maduramos en Cristo, vamos entendiendo mucho más sobre este tema. Entonces, muchas peleas entre los miembros de las iglesias. Uno creería que en la iglesia no hay peleas, ¿no? Pero las hay, ¿sí? Entonces, muchas peleas entre los miembros de las iglesias son el resultado de temperamentos calientes y palabras apresuradas. ¿Palabras qué? Apresuradas. Y yo creo que eso tenemos que también aplicarlo a nuestro hogar. En nuestro hogar hablamos, cuando estamos con ira, hablamos. Y eso es hablar apresuradamente. En el mundo hay tantas peleas que resultan de lo mismo. Enojarse y decir las cosas muy rápido, mientras estás enfurecido. Craso error. Entonces, nosotros como cristianos debemos recibir la palabra implantada con humildad. ¿Con qué? Con humildad. No con arrogancia y no con orgullo. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí cada 8 días, lo que Dios está haciendo en tu casa cuando tú te acercas a Dios a orar, a abrir la Biblia, tú estás empezando a adquirir conocimiento. Yo sé que tú no eres el mismo hoy que estás aquí sentado o los que nos están viendo por internet, a cuando tú empezaste tu comunión con Jesucristo. No somos los mismos. Cada día Dios aporta un conocimiento a nosotros, una madurez a nosotros, pero hay que recibirla con humildad, no con arrogancia, no para pasar por encima del otro. Así sea un hermano creyente de otras iglesias, que también cometemos ese error. Entonces, la palabra implantada toma prestada la parábola de nuestro Señor sobre el granjero que salió a sembrar su campo. Eso está en Mateo 13, del 1 al 9. La semilla fue implantada en la buena tierra. De la buena tierra la semilla producía una cosecha, ¿sí? Aunque la semilla se esparció por todos los suelos, solo el buen suelo recibió la semilla y produjo buena cosecha. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? De las semillas y de los suelos. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor es misericordioso y compasivo. Eso está en el Salmo 103. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor. Él no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Ese salmo, vuelvo y se lo leo. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor, porque Él no nos trata como merecen nuestros pecados, ¿cierto? Y no nos paga conforme a nuestras iniquidades, que son muchas. Todo el tiempo nuestra mente y nuestro corazón están pecando, y Dios no nos paga conforme a eso. Entonces, esto
debemos entenderlo, tenerlo claro. En Gálatas 5:22 dice, el Espíritu de Dios da paciencia y bondad y dominio propio. Aquellas personas que dicen, no, es que yo soy así y a mí me crearon así y yo soy así, punto. No, Dios dice, en Gálatas 5:22 dice, el Espíritu de Dios da paciencia y bondad y dominio propio. Entonces, con esto en mente, pasemos al versículo 22 al 24. Santiago continúa instruyendo a sus lectores en estos versículos. Y vamos a hacer aquí una pausa por un momento porque quiero formular estas preguntas. ¿Conocen a alguien que venga a la iglesia los domingos, que escuche el mensaje y luego se va a casa y parece que no ha escuchado ni una sola palabra de lo que escuchó ese domingo? ¿Ustedes conocen a alguien? No basta con... No, pero todos porque miran no, o sea, porque me levanto durantecito. No basta con escuchar la palabra de Dios. Debemos hacerlo. Amén. Entonces muchas personas tienen la idea errónea de escuchar un buen sermón o sentarse en un buen estudio bíblico, que es lo que los hace crecer, pero no es simplemente escuchar la palabra lo que trae la bendición del crecimiento. Es hacer la palabra, aplicar en obediencia lo que trae crecimiento y bendición. ¿Claro? Amén. Entonces, si pensamos que somos espirituales solo porque escuchamos la palabra de Dios, las Escrituras dicen que solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Es aquel que mira atentamente a la ley perfecta, pero es el que hace las buenas obras. Esa es la persona madura y que será bendita en lo que haga. Y esto lo dice en el versículo 25. Pero miremos la pantalla, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Tremenda palabra, ¿verdad? Y muy clara. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, 5 o 10 minutos al día en oración o en tu Biblia no es suficiente. En el párrafo anterior, Santiago comparó la palabra de Dios con la semilla y aquí lo compara con un espejo. Un espejo elimina todas las ideas falsas sobre cómo te ves, ¿cierto? Un espejo, o sea, cuando tú te miras a un espejo, tú ves claramente lo que estás viendo ahí. Entonces, cuando tú te paras al frente de un espejo, tú puedes decir, tengo granos en la cara, ¿cierto? O mi barriga realmente está muy grande, o mi nariz tiene esta forma. Al mirarnos a un espejo, al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, nos vemos a nosotros mismos tal cual somos realmente. Cuando tú abres esta Biblia es como si tú estuvieras abriendo un espejo. Pero hay 3 errores en los que nosotros como creyentes a menudo cometemos cuando usamos el espejo de la palabra de Dios. Y Santiago lo señala aquí. El error número 1, hay 3 errores. El error número 1 es solo se miran a sí mismos. El solo mirarte a ti mismo. El segundo, olvidar lo que ves. Y el tercero, no hacer lo que dice la Biblia. Entonces, el primero, solo mirarte a ti mismo. Se miran a sí mismos y se van. O sea, abren el espejo, abren la Biblia y solamente buscan es saciar su necesidad. Solamente están pensando en ellos mismos. ¿Cierto?
y no se miran fijamente. Y muchos creyentes sinceros leen un capítulo de la Biblia cada día, pero no logran sacar provecho de ello. Es solo un ejercicio religioso, se convierte en un ejercicio religioso. El venir cada 8 días aquí a la iglesia se puede convertir en un ejercicio religioso. Y la conciencia, su conciencia les molestaría si no lo hicieran, ¿cierto? Si no abren la Biblia, si no vienen aquí a cada 8 días, cuando en realidad su conciencia debería molestarles cuando no hacen la palabra de Dios. Entonces, podemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pero no se estudian cuidadosamente a sí mismos a la luz de la palabra. Y se limita a echar un vistazo a sus páginas y a ser honestos y sinceramente con ustedes mismos. El error número 2, ¿cuál es? Olvidar lo que ves. Se olvidan de lo que ven. Si miramos lo suficiente y lo suficientemente profundo en nuestros corazones, no olvidamos lo que vemos, olvidamos lo que vemos. Y la gente a veces se esconde de hombros ante los relatos de lo que ocurrió en los avivamientos, de hombres, en los relatos de lo que ocurrió en los avivamientos. Gente cayendo al suelo. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado los avivamientos que hubo anteriormente, cuando la gente caía al suelo como si estuvieran muertos, personas con agonías violentas dentro de sus almas, personas visiblemente afectadas al ver la profundidad o sea, los avivamientos anteriormente eran avivamientos, o sea, eran la visita del Espíritu Santo y confrontaba a la gente con su propio pecado y con su relación con Dios. ¿Sí? Entonces, antes de dejar a un lado estas respuestas, debemos recordar cuántos de los verdaderos santos de la Biblia respondieron a esto. Por lo menos Isaías, un ejemplo. Isaías dijo, ay de mí, estoy deshecho. Pedro Pedro clamó y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esos son realmente avivamientos. Y tenemos que ser personas conscientes de buscar ese avivamiento día a día cada vez que abrimos este espejo y nos vemos frente a nosotros mismos a través de la palabra. Job fue el hombre más justo de la tierra en su día, pero confrontado consigo mismo dijo, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Alguien que diga eso realmente está teniendo ese nuevo nacimiento con Dios y con Cristo. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Son hombres que no se estaban autoengañando. Estos hombres no olvidaron lo que vieron. Amén. Y el error número 3, ¿cuál es? No hacer lo que dice la Biblia, no hacer lo que dice la palabra. Y a muchos cristianos les gusta sustituir la palabra, la lectura, por el hacer. O incluso el hablar por el hacer. Pero no debemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Una cosa es oír algo y otra muy distinta lo que tú haces. Muchas veces les decimos a nuestros hijos, y tal vez tú también lo hagas, que le has dicho a tus hijos, el campo de prueba de tu fe es lo que haces. Una cosa es decir, yo conozco a Jesús, creo que Él murió por mis pecados, yo creo que Él es el Señor. Y otra cosa muy distinta es hacer lo que Él dice. Cuando tus amigos te presionan para que hagas el mal, ¿cierto? Nuestros hijos van a estar expuestos a eso en sus colegios, en este mundo, cuando tienes que defender la verdad, cuando tengas que decir, me voy, ¿sí?
o nosotros mismos. Vamos a también estar expuestos a eso cuando nuestros hijos tengan que decir, esto está mal y esto está bien. Y ellos tienen que argumentar las cosas y ser conscientes de lo que está bien y lo que está mal. La ley perfecta de libertad, a lo que se hace referencia aquí, es la enseñanza de Cristo y debemos ponerla en acción. Juan 15, Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 8, Jesús dijo, si permanecéis en mis enseñanzas, seréis mis discípulos. ¿Y qué tenía que hacer un discípulo? Seguir los pasos de su maestro, obedecer los mandamientos, ¿cierto? En el Sermón del Monte, en Mateo 7:24, Jesús dijo, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será como un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Luego, en el versículo 26, Jesús pasó a decir, pero todo el que oye mis palabras y no las pone por práctica, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y todos sabemos lo que le pasó a este hombre. ¿No es así? Entonces, es posible que Santiago no supiera exactamente qué hacer con su hermano hasta después de su resurrección, pero no dejó de hacer lo que Cristo le dijo. Entonces yo quiero que pasemos a los últimos versículos 26 y 27, y aquí la palabra traducida religión, aquí significa práctica externa. La religión pura no tiene nada que ver con templos, ceremonias o días especiales, que fue lo que pues, nos enseñaron en nuestra niñez, ¿no? O sea, en nuestra niñez a nosotros nos moldearon eso, ¿no? Que la religión pura tenía que ver con templos, ¿no? Con ceremonias, con días especiales, ¿cierto? Y tiene que ver más es con amar a Dios y cuidar a los necesitados, que es lo que nos enseñan estos versículos. Huérfanos y viudas acá a menudo se dan en la Biblia como ejemplos de aquellos que necesitan ayuda. Cuando aquí Santiago toca el tema de huérfanos y viudas, a menudo son ejemplos de aquellos que necesitan ayuda. Los huérfanos, los vulnerables, aquellos que necesitan una mano amiga. Y la pureza y el ser inmaculado tiene que ver con la santidad de Dios, con la separación de las prácticas en este mundo y trazando una línea firme entre el mundo y Cristo. Entonces ahora en este punto entendemos que las prácticas religiosas vacías no tienen ya sentido. Nada más que la verdadera fe en Cristo salva. Todo lo que nos enseñaron, ¿no? Nuestros padres no tienen sentido, ¿sí? Esas prácticas religiosas vacías, sino que solamente la fe puesta en Cristo es lo que nos salva. Y lo que hagamos debe venir de Él mismo. Pero entendemos que la persona que se cree religiosa, que se cree madura y piadosa, pero que no puede controlar su lengua, es la persona que no puede evitar los chismes y las calumnias, ¿sí? Que no puede mantener la boca cerrada, que explota con rabia, con mucha facilidad y que a menudo se encuentra peleando. ¿Y entendemos que esta persona simplemente está engañada? No, ¿cierto? Entonces, lo mismo que alguien se cree espiritual, pero no ayuda a los pobres, no se preocupa por los débiles, no se preocupa por los vulnerables. De la misma manera, una persona que profesa a Cristo y que dice, yo sigo a Jesucristo, pero que sigue persiguiendo las cosas de este mundo, solo se están engañando sobre quién es el Señor. Y se están engañando a sí mismas. ¿Sí? Entonces, a estas personas la Escritura les dice, todas tus prácticas religiosas y pensamientos maravillosos que piensas sobre ti mismo no tienen ningún sentido.
no tiene ningún sentido para Dios. Este es un mensaje bastante alentador, ¿sí? Y tenemos que considerar la razón por la cual la práctica de nuestra fe se encuentra en el autor de esta misma fe. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesucristo, ¿sí? Es a Él quien debemos mirar y debemos mirar atentamente. Así que para concluir en esta tarde, me gustaría recordarles lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo quiero que tú ahí en tu lugar también tú recuerdes, y hubo un tiempo en que éramos huérfanos de padre, indefensos y vulnerables. Estábamos separados de Dios en nuestros pecados y transgresiones. Yo quiero que tú medites en esto. Estábamos viviendo de una forma, una vida vacía y sin sentido. Éramos hostiles hacia Dios. Había una hostilidad contra Dios y hacia los demás. Estábamos bajo la ira de Dios y engañándonos a nosotros mismos. Pero Dios, en su misericordia y gracia, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, para reconciliarnos con el Padre a través de la sangre que Él derramó en la cruz y para llevarnos a la familia de Dios. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio a diario recordar de dónde Dios nos sacó. Él nos trajo su evangelio, Él nos separó del mundo, Él lo que está haciendo es arrancándonos del mundo, porque nuestro corazón y nuestra mente están pegados al mundo. Entonces nos lavó hasta dejarnos limpios y Él nos ha apartado para una nueva vida, una vida en la que debemos crecer día a día, dar frutos día a día. Y hoy aprendimos que el fruto es una señal de que estamos madurando. Al igual que un bebé se convierte en un niño y un niño se convierte en un adulto. Amén.